Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Oramos en esta hora para que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y los suyos. Y qué bueno que usted ha tomado la decisión de estudiar la palabra de Dios en esta hora. Así es que conforme a la guía que tenemos, este día vamos a comentar con ustedes la lección titulada Un comienzo difícil. Es importante recordar que la lección número 3 en sentido general tiene como título esto, un comienzo difícil. Recuerden que hay un pasaje de la Biblia que estaremos memorizando fundamentado en 2 versículos del libro de Éxodo, capítulo 5, 2 versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, los versículos 1 y 2. Biblia en mano y bajo la dirección del Espíritu Santo, iniciamos de inmediato los comentarios a estas lecciones. Antes, saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, y él en un momento también estará pidiendo la conducción divina después de su saludo. Pastor, muchas bendiciones. Qué bueno escucharle, pastor, y sobre todo conectarme junto a usted con la amable audiencia que siempre está pendiente de nosotros, específicamente por este estudio que se realiza cada día. Radio Amanecer en Estudio se ha constituido en parte integral de no solo de los dominicanos, sino de todo aquel que sintoniza y está pendiente a través de las redes para cada una de las presentaciones en la mañana o en la tarde o en la noche antes de acostarse. Qué bueno, gracias por esta oportunidad. Queremos invitarte que donde estés, como nos escuchas, reverentemente podamos orar. Amado Dios, Dios de bondad y de misericordia, en este momento queremos rogarte que nos pueda dar tranquilidad. Al estudiar tu palabra podamos tener la plena confianza y la certidumbre de fe de que estás al control de todo. Conforme lo dicta tu palabra, entendemos eso. Ahora pedimos que para el estudio de este día podamos una vez más agregar un poco más de conocimiento y podamos entender qué nos quieres decir y qué quieres que compartamos con los demás. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algo que nosotros ya tenemos bien en claro a la altura de al desarrollar estas lecciones. Hay puntos que están bastante claros en nuestras mentes. Tienen que ver precisamente de quién era el faraón. Dios por encima de todo. Hemos hablado sobre las características del Dios Todopoderoso. Tiene control, dominio de todo. Es omnipresente. Está en todo lugar. Todo lo sabe. Es omnisciente. Y en fin, eso lo tenemos bastante claro y entendido. De ahí que hubo que darle algunas lecciones importantes a Moisés para que entendiera ese fenómeno. Ya hemos estudiado que en este caso Moisés se está preparando para conectar y hablar con el faraón, y en este caso hay que pensar que los dirigentes del pueblo de Dios, especialmente estos líderes llamados Aarón y Moisés, ya creen que porque lograron convencer a los dirigentes de Israel, las cosas le iba a resultar bastante fácil cuando estuvieran en el encuentro con el faraón, con ese gran monarca. Los dos hermanos sufren en ese sentido un brusco despertar. Faraón no se conmueve. Dios ha prometido claramente la liberación del pueblo de Israel, pero Moisés y Aarón
todavía no disciernen el cómo y cuándo ellos e Israel, así como también Faraón, tienen algunas cosas que aprender, y es lo que nosotros seguimos analizando y estudiando. Los dos líderes del pueblo de Israel en ese sentido enfrentan directamente a Faraón como y lo hicieron con los profetas, de manera que en este sentido, Pastor Machuque y amigos oyentes, uno hasta como que se sonríe, porque estos muchachos pensaron, o estos señores pensaron que iban a impresionar a Faraón, y sin embargo no resultó así. Él no conoce a Dios y ciertamente no va a dejar ir libres a sus esclavos israelitas, y procede a hacerles la vida más difícil, haciéndole trabajar más duro. Cuando se quejan, no se enternece, sino que los llama perezosos, y eso trae evidentemente alguna reacción de estos dos líderes, que tendrán que ir a consultar de nuevo al Señor, porque parece ser que el comienzo no iba a ser tan fácil como ellos pensaban. Realmente fue así, pastor, como usted dice, porque es como cuando usted piensa que las cosas van a salir bien, diríamos nosotros, oye, viento en popa, wow, estamos navegando mar adentro, qué bien todo. No, no fue así, no fue así. Cuando usted lee ahora, por lo menos las porciones bíblicas para este día, para el estudio de hoy, capítulo 5, versículos 3 al 23, usted podría preguntarse, como bien lo dice la lección, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Desde el primer momento las cosas dieron un síntoma que no terminarían bien. Desde el principio. Es como cuando usted dice, bueno, esto no saldrá como nosotros pensamos. Entonces, esas expectativas que tenían ellos, que eran grandes, podemos decir, de que iban a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud, ahora se da cuenta que realmente ante estas exigencias, ante esta decisión, tendrían que hacerle frente a lo más fiero, a lo más difícil. A lo más fiero y a lo más difícil, no tan solo por lo que estamos viendo que ahora se empieza a dar, sino más bien por lo que vino como resultado de esa primera parte, porque en vez de favorecerle, ahora se le complica, y la carga del pueblo, ¿qué hizo? Se agravó más. Este hombre que tienen delante no es cualquier cosa, pastor, y el enemigo está al control, porque es aquel que tiene todo para impedir que el pueblo de Dios sea libertado. Al contrario, lo que el enemigo quiere es destruirlo. Nada más y nada menos, mis queridos. Este hombre, este faraón de la dinastía a la cual Moisés le tocó enfrentar, específicamente nos referimos a Tutmosis III, el cual tenía 24 años cuando comenzó a reinar. Ya no era corregente, como bien mencionamos el día anterior. Como consecuencia de todo lo que se sabe, se considera que fue el mayor líder militar del antiguo Egipto, y también fue destacado, como bien se dice, en la construcción. Para ese tiempo ya, para el tiempo de la época del Éxodo, ya tenía aproximadamente unos 56 años. Se habla más o menos del año 1450 antes de Cristo. O sea que este hombre lo que está haciendo es oponiéndose, porque lo que él tiene de frente es una amenaza, y él quiere sacar de circulación esto, oponiéndose y agravando la situación y la condición de esclavitud y servicio, trabajo del pueblo. Ante el enfrentamiento que hay ahora entre Moisés y Aarón representando a Dios, adversus o versus Faraón, como usted quiera llamarle, aquí da a entender que hay una situación bastante complicada y grave, y que el Faraón, por supuesto, como se ha comentado, ahora va a empezar a hacerle la vida difícil a estos dirigentes y también al pueblo en sentido general. Es importante notar una expresión muy clásica que se utiliza: Dios dice así, el Faraón dice así.
se utiliza tanto para Dios como para el propio faraón, porque estamos hablando de una lucha de dioses. Y los eruditos a menudo han llamado esta frase la fórmula del mensajero. Por un lado están los mensajeros de Dios y por otro lado el mensajero de los dioses o del mismo enemigo llamado faraón. Los profetas y los mensajeros de otras personas con autoridad son los usuarios típicos de esta frase. El faraón dice así, Dios dice así. Ella nos indica que dos importantes figuras de autoridad están dirigiéndose una a la otra. Los líderes de Israel se quejan a Moisés y piden juicio sobre él por el problema que le ha causado ahora. Moisés, a su vez, transmite su mensaje a Dios y pregunta por qué. Él evidentemente ve a Dios como aquel que está detrás de todas las acciones de Faraón. Y el relato muestra entonces claramente que esta lucha no solamente se está desarrollando a un nivel humano. Usted sabe, pastor, que hay gente que mantiene luchas y se hacen a ver cuál tiene más fuerza, cuál tiene más poder en términos humanos, y hay alguien que tiene más poder, pero aquí hay una situación bastante grave. Moisés y Aarón no están peleando con un egipcio como él lo hizo en una ocasión. El Señor, el Dios de Israel, está en conflicto directo con el monarca de la nación más poderosa, más grande de la tierra, y con sus dioses, lo que se traduce debe ser considerado como un conflicto cósmico entre dioses para probar quién está realmente a cargo de las cosas, al control de todo. Jehová actuará en forma decisiva, a su manera y en su propio tiempo, porque Él es el único que reina. Tenemos que ver en todo lo que está sucediendo que no solamente los portentos y señales, milagros, se ven o se verían en lo adelante en cada una de las cosas que pasan. De manera asombrosa, el Señor usó una dura actitud del faraón para revelar su gloria. Esa oposición que él manifestó, esa negativa, ese ateísmo que se ve manifiesto, que es lo que las naciones que adoptan este tipo de posición y reniegan de Dios, en ese ejemplo es que se basan y es el que siguen. Sin embargo, el Señor hizo todo lo posible para que el faraón cambiara esa actitud, que nunca Dios forzaría la voluntad del faraón. No obstante, en virtud de la soberanía y la majestad que Dios tiene, puso de manifiesto su gloria y poder. Y es ahí entonces cuando se puede entender y se puede ver un poquito más de manera clara y puntual quién es Dios. El Señor hace en todo momento todo lo posible para salvar a las personas, porque la misma Escritura es la que dice eso. No quiere que nadie perezca, que el malvado perezca, que el pecador perezca. La falta de información que se pueda tener en relación con el plan de salvación es ahora cuando se puede conocer y aceptar. Así que el mayor deseo de Dios es que se puedan arrepentir las personas y que puedan vivir. Así que Dios procurará por todos los medios que tiene a su alcance en su infinita misericordia, en su gran amor. Es un inquebrantable mensaje que muestra el gran amor de Dios. Y es lo que queremos en este momento que aprecies, que tomes en cuenta. No solo que pienses que fue un momento difícil. Sí, fue un momento difícil que ellos tuvieron. También tú puedes estar pasando por un momento difícil en la vida. Y es importante que te puedas detener y que puedas ver la mano de Dios obrar a través de ese momento difícil, a través de ese problema, a través de esa dificultad. Es el tiempo de Dios actuar. Es el tiempo de Dios revelarse. ¿Le darás la oportunidad? Es para reflexionar mientras analizamos esta lección. En los argumentos que se han venido presentando sobre esta lección, un comienzo difícil, vamos a ubicarnos en ese plan de la realidad. Señores, cuántas cosas nosotros mentalmente tenemos en planes y proyectos, especialmente los hijos de Dios. En el largo tiempo que uno tiene en la iglesia ejerciendo este ministerio,
se ha dado cuenta que muchas personas pasan por momentos difíciles porque a veces tienen como ausente al enemigo y no saben que el enemigo está ahí para hacer fracasar a los hijos de Dios. Eso es históricamente así. Que se reniegue de Dios. Claro, lo vemos allá en el huerto del Edén desde el principio. La pareja feliz, gozando de un ambiente particularmente sano. Pero al enemigo, el diablo, le molesta eso y utiliza diferentes instrumentos. Noten ustedes ahí cómo utilizó un medium, la serpiente, y produjo miseria en esa familia, e históricamente a través de esas malas decisiones que hace el ser humano, vivimos pagando el precio de la separación de Dios. Y este gran conflicto que se está viviendo a nivel cósmico y que lo reflejamos día a día, ni siquiera, señores, los aliados del Señor comprenden a veces bien todo esto. Note usted que no se dio ninguna orden a Moisés y a Aarón de presentarse ante el faraón en ese momento. No hubo esa orden. Solo luego, después de la experiencia y las revelaciones de los capítulos 5 y 6, como lo veremos más adelante, el Señor ordena específicamente a los 2 hermanos israelitas que se presenten delante del monarca egipcio. Usted podrá ver registrado eso en el capítulo 6, versículo 29 y capítulo 7, verso 2. Moisés y los hijos de Israel deben aprender algunas lecciones y el conflicto con Faraón debe ser una de ellas, en la cual todas partes involucradas llegan a entender quién es Dios y cómo actúa. De manera que si usted, apreciado hermano, querido amigo, está pasando por una situación como que se pone la mano en la cabeza y empieza a reflexionar y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué está sucediendo esto? Trate de ver detrás de la tragedia del ser humano, de la familia, la tragedia de las naciones. Todo eso viene de parte del enemigo, todo eso viene de parte de Satanás, todo viene de parte del diablo. Si usted quiere utilizar alguno de esos nombres, y recuerde que el bienestar de los seres humanos y el deseo de Dios es producir liberación, libertad a aquellos que están siendo esclavos del pecado, y ahí estamos metidos en lo que es el conflicto cósmico. Sí, sin duda alguna, pastor. Qué bueno que usted menciona eso de manera específica. Conflicto cósmico. Este conflicto cósmico entre el bien y el mal, en las diferentes representaciones bíblicas que vemos con los hechos y acontecimientos, no se escapa el obrar y el accionar de Dios en pro de la salvación. Dios enfrentó al faraón por amor a su pueblo, y también es bueno que entendamos que lo hizo en beneficio del mismo monarca, del mismo rey, del mismo faraón, para que entendiera que también el poder de Dios no era solo para demostrar quién era, sino porque estaba buscándolo a él, porque él fue quien decidió confrontar y lidiar contra Dios. El Señor, ante esa negativa, no predestinó, debemos entender, porque algunos, pastor, no sé si usted ha visto o ha escuchado a personas que dicen que no, pero que Dios fue quien endureció el corazón del faraón. Eso es la escritura que lo dice. Entonces usan esas expresiones idiomáticas que presenta el texto bíblico aquí en esta cita que estamos haciendo referencia para argumentar en contra de que Dios interfirió en su libre albedrío y entonces endureció su corazón para que él no creyera, y no es eso lo que estamos diciendo. Bueno, pero si usted me permite, ahora que hace referencia a eso y me pregunta, voy a hacer una intervención breve. ¿Qué hemos estado estudiando? ¿Cuáles son las fuerzas que están en conflicto aquí? El bien y el mal, Dios y Satanás. Dios y Satanás. Y siendo que Dios es Dios y es soberano, tiene dominio sobre todas las cosas, y quiere darle un mensaje al pueblo de Israel y también quiere darle un mensaje al pueblo de Egipto, al pueblo de los egipcios. ¿Cuáles son las expresiones que debe utilizar? Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, porque estamos hablando de Dios adversus o versus el faraón, que era considerado un dios. Entonces, ahí se va a determinar, Pastor Machuque, amigos oyentes, cuál es el Dios que tiene soberanía sobre el otro. Otro punto importante que usted debe destacar cuando esté leyendo. Eso no significa, escúcheme, pastor, ahí lo que usted, al pasar al siguiente puntito en las clarificaciones que está haciendo, no significa que Dios predestinó. Ahí voy. Exactamente. Voy a ese punto ahora.
Si usted se lee bien el relato completo, usted se dará cuenta que en algunas ocasiones dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero si es bien cuidadoso en el relato, se encontrará también una declaración del mismo Moisés ahí en el libro de Éxodo cuando dice, el corazón del Faraón se endureció, para que no quepa duda. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Dios es soberano, tiene control de todo, está por encima de Faraón y dice, bueno, con las pruebas que viene el corazón del Faraón se va a endurecer, pero Dios endurece el corazón de Faraón con esa declaración. Lo que repetimos está diciendo, usted puede leer el texto bíblico y encontrará que en un momento determinado dice, y Dios endureció el corazón de Faraón y el corazón de Faraón se endureció. Es tan claro lo que usted está diciendo, pastor, que el texto bíblico es quien reafirma y confirma esto. El capítulo 9 de Éxodo, el versículo 34, es el que dice que el faraón se obstinó en pecar. Fíjense lo que dice. Pero al ver el faraón que la lluvia había cesado, lo mismo que el granizo y los truenos, se obstinó en seguir pecando, y tanto él como sus siervos endurecieron su corazón. Más claro de ahí no puede existir, no puede haber. Es decir, esto significa, mis queridos, y debemos entender esto claramente, que esa elección que él tomó era su responsabilidad y él literalmente debía rendir cuenta por esto, porque esa fue su decisión. No rendirse ante los portentos y milagros, señales, que más que decir eso, literalmente eran advertencias. Ante estas advertencias, lo que cabía era el rendimiento total y oportuno, no solo del faraón, sino de él y sus servidores y el pueblo completo. Eso era lo que cabía. Sin embargo, él decidió que seguir de manera obstinada a tal grado, oponiéndose, renegando y rechazando la gracia que Dios mismo estaba mostrando con estas señales. Entonces, una vez que el ser humano se endurece, una vez que el ser humano persiste, una vez que el ser humano rechaza la oportunidad, ¿qué es lo que va a venir finalmente? Vendrá destrucción y pérdida eterna. En el sentido del hecho histórico que estamos citando, ya usted sabe lo que pasó. Ya usted sabe cuál fue el final del faraón, dónde quedó y cómo murió. En definitiva, en estos minutos finales quisiera compartir una idea con usted y también con nuestros apreciados amigos, porque el título que estamos desarrollando vale la pena que uno pueda aclarar todo estos argumentos que estamos presentando. Un comienzo difícil porque no es con cualquiera que se enfrentaban aquellos dirigentes de Israel. El faraón y el Egipto que Moisés y Jehová enfrentaron eran enemigos formidables. Eran formidables. ¿O acaso usted piensa cómo es que un pueblo podía mantener esclavo también a otro pueblo? Con una carga ahí terrible y ellos nada de reaccionar. El sistema de esclavitud que habían ideado eran muy inteligente. Muy inteligente. Usted se puede analizarlo, Pastor Machuca, y amigos oyentes, si se va allí al capítulo 5, el versículo 4, también apunte el versículo 6, del 10 al 18 y el versículo 21, se dará cuenta que tenía un sistema de esclavitud muy inteligente y era muy formidable. De manera que Faraón está obviamente en la cúspide y bajo él hay jefes de cuadrillas y capataces, y los primeros eran señores egipcios, pero los capataces eran evidentemente israelitas. ¿Usted se imagina un hijo de Dios esclavizando a otro sencillamente porque el sistema lo pone así? Entonces, la lección de este día nos está diciendo que ciertamente un comienzo difícil le esperaba a los hijos de Israel, y eso es real. Lo que venimos diciendo en estos momentos es que los comienzos y retos de la vida, cómo asumimos las responsabilidades,
Y más cuando se trata del llamado divino en nuestra vida, lo que vamos a ver es la providencia divina cuando decidimos obedecerle. Pero si hemos decidido obstinadamente persistir en no humillarnos ante el Señor, pese a las diferentes evidencias que Dios ha dado, lamentablemente nuestra caída es rotunda y los resultados negativos no se dejarán esperar. En este día, por más fiero que sea el conflicto en tu vida, por mayor que sea la necesidad, por más grande que sea el problema, Dios está contigo. Pídele que te oriente, que te dé fuerza, que te dé sabiduría, que te dé el entendimiento apropiado para que puedas salir a camino. Queremos insistir con esto. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Humíllate ante su presencia y en su debido momento Dios obrará oportunamente porque Él tiene respuesta para tu dolor, tu problema, tu necesidad. Si sabemos que nos escucha, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido, o la ayuda que necesitamos, o la fuerza que de manera apremiante es la que necesitamos. Dios tiene el control y seguirá el control. Adórale y sírvale. Eso es real. Vamos a orar. Padre, sabemos que en esta tierra nuestra vida como cristiana puede tener momentos difíciles o comienzos difíciles. Pero con el tiempo vamos entendiendo cuál es tu propósito y vemos tus manos cómo mantienen el control de todo lo que sucede en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Gracias, querido Dios, por ser tan amable, tan bondadoso y bueno para con tus hijos. Dirígenos, acompáñanos en todo proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.